doctor Iván Silva en nuestra audiencia preliminar. Él es podiatra y con él estaremos tratando sobre el pie diabético. Doctor, para nosotros es un placer tenerle en nuestro espacio. Bienvenido. El placer es mío, me siento muy contento, muy feliz pues, de compartir aquí en el Tribunal de la Tarde con todos ustedes. Bueno, doctor, vamos a hacerles un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Claro. El sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias a Niurka Sí, por venir a traernos este Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, desde su aroma, doctor, para conocer sobre síntomas, diagnósticos, tratamientos de lo que llamamos pie diabético, doctor. Adelante. Sí, el pie de los diabéticos es una de las complicaciones más frecuentes que tienen los pacientes diabéticos. Se habla que el 25% de las personas que sufren de diabetes en algún momento de su vida va a tener una úlcera en los pies, pero que más del 85% de ellos va a tener alguna complicación en los pies, especialmente la famosa neuropatía periférica o la neuropatía diabética. El paciente diabético, la susceptibilidad que tiene en las extremidades inferiores es impresionante y se correlaciona grandemente con la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. ¿Cuándo, doctor, es recomendable chequearse los pies? Porque a veces somos grandes y todavía no hemos ido donde un podólogo, no hemos visitado un especialista, independientemente de que se sea diabético o no se sea. Mira, las extremidades inferiores son una parte sumamente importante de nuestro cuerpo. Tú sabes que cuando nacemos y empezamos pues a dar esos primeros pasos, la verdad es que la celebración del primer año de un bebé no es más grande que la celebración de sus primeros pasos. Pero no solamente eso, sino cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos, todo el mundo los inspecciona. Todo el mundo, la abuela, la tía, la madre, todo el mundo hace una inspección de cómo es que el muchacho está caminando. Y si hay cualquier cosita media rara, como dicen las abuelas, pues de una vez mira, ese muchacho hay que ponerle botas, ese muchacho hay que hacer una plantilla, ese muchacho hay que llevarlo al médico, ese muchacho no está caminando bien. Y la verdad es que la consulta de las extremidades inferiores, no siempre con un podiatra, pues se hacen de una manera casi rutinaria, especialmente en los niños, los primeros años de vida. Pero los niños siempre tienen el pie plano. ¿Hasta cuándo ese pie ya comienza a formarse, comienza a tener esa hormita? Sí, es verdad, los niños siempre tienen su piecito plano porque existe en el nacimiento, se acumula como una grasita ahí en el arco longitudinal y esa grasita va desapareciendo poco a poco a medida que el niño va creciendo y que van pasando los años. Ya a los 3 o 4 años ya ha desaparecido por completo esa grasita plantar. A veces tú ves madres que llegan con los niños a nuestra consulta y nos dicen, doctor, mi hijo tiene pie plano a los 2 años. Y yo digo, mira, tu hijo, no sabemos si tu hijo tiene pie plano, porque todavía necesita un par de años más para que esa grasita plantar vaya desapareciendo. Producción, por favor, colocar los teléfonos en pantalla por si la teleaudiencia, la familia del Tribunal de la Tarde y Telefuturo, Canal 23 que nos sigue, tiene pues alguna pregunta, inquietud con relación al pie diabético, pues pueda comunicarse con nosotros y hacer su consulta, sus preguntas abiertas a el doctor Iván Silva, que precisamente quisiéramos conocer cuándo se presentan y cómo se presentan los primeros síntomas de un pie diabético. Sí, las primeras manifestaciones y las más comunes son los problemas de la sensibilidad, los problemas motores y los problemas del sistema nervioso autónomo del pie de los diabéticos. ¿Cómo una persona sabe si hay algún problema en su sistema nervioso periférico? Bueno, ahí sí es menester, sí es necesario visitar su médico con regularidad. No tiene que ser específicamente un podiatra, puede ser su endocrinólogo, puede ser su cardiólogo, puede ser cualquier otro especialista que se supone que cuando examina a un paciente diabético debe examinar toda su anatomía, porque la diabetes no solamente ataca los pies, también ataca el sistema cardiovascular, los problemas renales, etc. Entonces,
el médico que trabaja con los pacientes diabéticos siempre tiene que examinar los pies del diabético y siempre tiene que aconsejarle con respecto al cuidado de los pies. Entonces, ahí es donde se puede descubrir si hay algún problema en lo que es el sistema nervioso periférico. Cuando hay un problema en el sistema nervioso periférico, el paciente a veces siente algo y otras veces no siente absolutamente nada. Ahora, las manifestaciones más comunes son los problemas de la sensibilidad. Empieza a perder la sensibilidad, empieza a tener calambres, sensaciones extrañas en los pies, como sensaciones de hormigueo, pesadez de las piernas y los pies. Pero el signo pues, más importante y el que más morbilidad tiene es cuando cuando el paciente diabético empieza a perder la sensibilidad protectora al dolor. La sensibilidad protectora al dolor, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Por ejemplo, yo tuve una paciente que llegó a mi consulta que ella se había clavado un clavo y aparentemente el clavo había traspasado su calzado, su zapato, y ella se pasó el día entero con ese clavo enterrado ahí y el clavo sin sentirlo. Sin sentir absolutamente nada, así caminando encima del clavo. Pero no solamente eso, mira, el clavo se dobló. Wow. Óyeme bien, ella duró todo el día caminando y el clavo, incluso con toda la fuerza que se hizo, se dobló el clavo y al final del día, cuando se quita los zapatos, se quita las medias, ella se da cuenta que algo ha pasado porque ve la sangre en las medias. Entonces, hasta ahí llega la pérdida de la sensibilidad protectora al dolor. Yo pongo ese ejemplo porque ya tú puedes imaginarte cualquier herida, por más ínfima que sea, por más pequeña que sea, muchas de estas personas no pueden darse cuenta de si tienen una infección, si la herida es profunda, si la herida es peligrosa. ¿Por qué? Porque al no tener sensibilidad al dolor, pues ellos no pueden identificar la gravedad del asunto. El dolor no es más que una protección que tiene nuestro cuerpo. Como un mecanismo de defensa. defensa. Exactamente, para no hacernos daño. Por ejemplo, si yo te quito toda la sensibilidad dolorosa de tu cuerpo completo, tú empiezas a mutilarte tú mismo, sin darte cuenta. Porque tú no sientes, no tienes sensibilidad. Eso es lo que le pasaba en realidad a la gente que sufría de lepra. Lo que le pasaba era eso, una gente que sufría de lepra, perdía la sensibilidad al dolor y ponía la mano, por ejemplo, en el fuego y no se daba cuenta que se estaba quemando la mano. Podía cortarse un dedo. O a los soldados que en la guerra le inyectaban morfina y era para mitigar el dolor, para anestesiar el dolor. Exacto. Pues eso mismo sucede. Por eso, y perdía la sensibilidad completamente, incluso hasta el ser humano. Completamente. Entonces, eso sucede con el paciente diabético y por eso es que tú ves que hay personas diabéticas que tienen una herida en sus pies, no acuden al médico, no hacen una revisión idónea del problema y solamente se dan cuenta cuando ya tienen fiebre, cuando ya la infección ha profundizado los tejidos más profundos y ahí pues entonces empieza a complicarse la situación, a complicarse el problema. Doctor Silva, una persona que se le hinchan los pies y las piernas, tiene que ir donde un especialista, tiene que ir donde un podólogo, o es sinónimo de pie diabético? No, la inflamación de las piernas, la inflamación de los tobillos se puede ver a múltiples razones. En los diabéticos específicamente, siempre buscamos problemas cardiovasculares primero, problemas renales y problemas del hígado. La afección de esos tres órganos puede producir inflamación de las extremidades inferiores e inflamación de los tobillos. También algunos medicamentos para la presión arterial pueden tener como efecto colateral inflamación de los tobillos. Si no es ninguna de esas cosas, entonces nos concentramos en la circulación de las piernas y de los pies. Y la más frecuente, pues, es la circulación venosa. Cuando hay problemas de la circulación venosa, tú vas a ver que la persona al final del día va a tener inflamación de los tobillos e inflamación de las piernas. Reiterando a nuestra teleaudiencia que tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas para si usted padece este tipo de condición y amerita cualquier orientación relacionada al doctor Silva, pues puede hacerlo en este momento. Vamos a ver qué nos dice esta llamada. Buenas.
Sí, buenas. Buenas tardes. Sí. ¿Con quién hablamos y de qué sector? Con José de Santiago. José, adelante. La pregunta para el Yo doctor quería, Iván Silva. quería preguntarle si usted mantiene la azúcar y la glicemia, la parte glicosilada en buen estado, o sea, en buenos balances. El pie diabético se mantendría lejos de tener una alteración. Sí, mientras Muchas mejor gracias. es el control de su azúcar, menos posibilidad hay de que usted desarrolle un pie diabético. Pero no siempre es así con la neuropatía periférica. Y la neuropatía periférica es la causa número 1 del pie de los diabéticos. Por eso, un examen periódico con su endocrinólogo, con su cardiólogo o con un podiatra, por ejemplo, la visita a un podiatra 1 o 2 veces al año disminuye el riesgo de pie diabético y de amputaciones en más de un 75%. Es decir, con una vez que usted me visite, disminuye un 75% la posibilidad de que se le produzca a usted un pie diabético. También, si su endocrinólogo toma su tiempo para examinar sus pies o su cardiólogo toma su tiempo para examinar sus pies, pues también de esa manera usted puede disminuir el riesgo de pie diabético. Esta es una condición con la que hay que convivir ya después del diagnóstico para el resto de No, la vida. el pie diabético es curable y uno de los axiomas que nosotros ponemos delante cuando trabajamos con el pie de un diabético es de no amputar, es decir, salvar, ese es nuestro lema, salvar el miembro, salvar el dedo, preservar el tejido que está sano, preservar el tejido que es idóneo. En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, los ortopedas y los médicos que existían en esas épocas solamente amputaban, es decir, esa era la única solución que ellos tenían. Entonces, el tratamiento de la amputación es un tratamiento de los años 40, no es un tratamiento de este siglo. Nosotros, los médicos que tenemos un entrenamiento para el pie de los diabéticos, lo que hacemos es salvar, preservar el miembro. ¿Por qué? Por una causa muy sencilla, y es que después de una amputación, la mortalidad del paciente diabético aumenta en más de un 50%. Es decir, si usted tiene una infección en sus pies y le amputan un dedo o le amputan 2 dedos, usted posiblemente en los próximos 5 años va a morir. Es decir, por eso es que concentrarse en salvar los dedos, en salvar el pie, es lo más idóneo. Pero no solamente eso, una úlcera que se forme en el pie de un paciente diabético, aunque se cure, solamente por haberse formado una úlcera en su pie, la mortalidad aumenta en un 46%. Es decir, casi igual que si te hubieran diagnosticado un cáncer de pulmón o un cáncer de mama. En un lenguaje popular, una úlcera pudiera ser una llaguita en el pie. Le comen los dedos de los pies, ¿puede ser un hongo o puede ser otra cosa? Mira, en los diabéticos también los hongos son microorganismos que están casi siempre ahí insertados, y yo me tomo muy en serio las infecciones de hongos en los pies de los pacientes diabéticos, porque los hongos son microorganismos oportunistas, son bien difíciles de erradicar, pero son microorganismos oportunistas, y donde quiera que haya una debilidad, ellos van a destruir ese tejido. Entonces, cuando ellos producen ese daño, que por lo regular no es doloroso, ni el paciente no siente absolutamente nada, por ahí entonces penetran las bacterias y puede venir el famoso pie diabético. Para el pie diabético, ¿qué es lo recomendable, doctor? ¿Tenerlo siempre cubierto con alguna media o algún tratamiento especial? ¿Tener siempre calzados? Mira, lo primero es la prevención, prevenir. Examinar, los pacientes diabéticos deben examinar sus pies todas las noches. Yo siempre recomiendo para mis pacientes diabéticos que utilicen medias blancas. ¿Por qué medias blancas? Porque las medias blancas hablan. Y al final del día, cuando usted se la quite, usted se puede dar cuenta de si tiene alguna herida o si hay alguna situación en sus pies. Con respecto al calzado, utilizar el calzado que le sea más cómodo, siempre y cuando sea un calzado que usted se lo haya medido bien. Es decir, no debe quedar ni muy ancho ni tampoco debe quedar muy apretado sus zapatos. Siempre utilizarlos con medias. Yo cuando veo a un paciente diabético con sus calzados y que no está utilizando medias, siempre le llamo la atención, porque las medias son vitales. ¿Por qué? Porque las medias absorben el sudor, impiden ese contacto directo con el calzado, que muchas veces está contaminado con muchísimas bacterias.
Es decir, la utilización de medias en los pacientes diabéticos es sumamente importante. Con respecto a las plantillas y a los calzados especiales en los pacientes diabéticos, pues yo prefiero primero examinar al paciente y ver si hay alguna anormalidad, bien sea de la musculatura o las articulaciones del pie en el paciente, y entonces colocar aquí el dispositivo idóneo para cada caso. A mí me gusta más la medicina preventiva que Es la la mejor. curativa. Así es. Usted Así es. ha dado las recomendaciones necesarias para los pacientes de pie diabético. Me gustaría los consejos de un profesional de esta naturaleza, de esta materia y de tanta experiencia como la suya, para las personas que no tienen pie diabético, que se cuiden. ¿Qué deben hacer? Mira, lo primero con la diabetes es que tú tienes que tener un buen control de tu azúcar, y eso lo debes hacer con tu endocrinólogo o con tu diabetólogo. Pero también la diabetes, nunca olviden que la diabetes es una enfermedad cardiovascular, y así mismo como usted debe tener su endocrinólogo o su diabetólogo, así también tiene que tener su cardiólogo. Por eso es que tú ves que en toda la exposición que yo he hablado, siempre he mencionado a esos dos especialistas, al cardiólogo y al endocrinólogo, porque los pacientes diabéticos por lo regular no mueren por la diabetes, mueren por el corazón, mueren por problemas cardiovasculares, y es porque se olvida muchas veces que si usted visita cada 4 meses, cada 6 meses a su endocrinólogo, también debe hacer lo mismo con su cardiólogo. Con respecto a nosotros los podiatras, como los pies se afectan mucho, pues deben hacerlo 1 o 2 veces al año también. ¿Y el tratamiento, doctor, depende de la medicina científica, o también el paciente puede ser sometido a algún tipo de terapia, de masajes en los pies, etcétera? Mira, los masajes en los pies estimulan la circulación, pero el mejor masaje y el más efectivo para eso es el ejercicio. El ejercicio es una parte vital en los pacientes diabéticos, bien sean las caminatas, bailar, lo que usted quiera, lo que más a usted le guste hacer, pero usted tiene que mover su cuerpo. Es decir, la vida sedentaria en un paciente diabético es algo eminentemente fatal. O sea, la dieta, una buena alimentación, la alimentación del paciente diabético, al contrario como mucha gente piensa, es la mejor alimentación. Es decir, todos nosotros deberíamos comer como si tuviéramos diabetes, porque esa es la mejor dieta. ¿Y en qué consiste? Esa es la más saludable, es decir, eliminar los carbohidratos, es decir, controlar la ingesta de carbohidratos, especialmente las harinas, las azúcares, las grasas. Es decir, el paciente diabético tiene la dieta ideal. O sea, que el paciente... A veces ellos creen que es un castigo lo que le están, por lo que le están imponiendo. Es la que deberíamos asumir todos. Esa es la que debemos asumir todos. O sea, que el paciente diabético tiene que mantenerse en un peso específico, comer bajo de grasa, comer bajo de azúcar, lo que debe hacer todo el mundo. Es decir, si en su casa le diagnosticaron a su esposa o a su esposo, le diagnosticaron diabetes, pues usted lo que tiene que hacer es cambiar todo ese régimen alimenticio que usted tenía para la familia entera, no solamente para él, no, cambie también el suyo, porque esa es la mejor manera de comer. Bueno, doctor, nos resta agradecer su presencia en Tú este sabes tribunal. Tú de sabes la que tarde, el doctor es podiatra. Podiatra es con P, pero es político también. Sí. O sea que después vamos a tener que dejarle la audiencia abierta para que el doctor venga y hablemos entonces de política. El doctor es de la Romana. De la Romana. Así es. No de Romana, sino de la Romana. Correcto, ya el doctor en otras oportunidades, procesos anteriores, aspiró a senador por la Romana, y aquí lo tenemos. Sí, venimos y hacemos un diálogo ya político de lo que es la política en la provincia de la Romana. Correcto, doctor. ¿Dónde se encuentran ubicados sus consultorios? Sí, nosotros estamos en la 27 de febrero, casi esquina privada. Y para contactarnos allá, pues llamar al 809-537-1783. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias al doctor Iván Silva por venir a compartir con nosotros aquí en esta primera audiencia preliminar con todos ustedes. Vamos a la pausa y retornamos porque hay mucho más de este Tribunal de la Tarde.